segregación escolar, ¿no es cierto?, del mercado escolar, que podemos aprender de Bélgica y de Chile para una educación menos segregada. Nos acompaña Vincent, no sé si lo voy a pronunciar bien tu nombre, Dupriez, en francés Dupriez. Aquí dicen Dupriez, está bien. Bueno, él es profesor de la Universidad Católica de Lovaina, es miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Socialización, Educación y Formación, GIRSEC. Sus investigaciones se centran en políticas y organizaciones educativas, con especial interés en las nuevas formas de gobernanza y su impacto sobre los docentes. Igualmente ha trabajado y publicado sobre desigualdades en los sistemas educativos desde el punto de vista de su medición, pero también en filosofía política y los fundamentos normativos de las denuncias de ciertas categorías de desigualdad. La idea es que, como no somos tantos en esta primera parte, podamos hacer un espacio más bien de conversación. Si ustedes tienen preguntas, quieren hacer comentarios frente a lo que va presentando Vincent, lo podemos ir haciendo. Así que les dejo la palabra para que iniciemos, ¿no es cierto?, este espacio. Muchas gracias además por venir a acompañarnos hoy día. Gracias. Bueno, muy buenos días. Y gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. Y como lo decías, pienso que yo tengo prevista una presentación, pero si tienen preguntas, mientras que me adelanto, bienvenidas las preguntas y podemos hacerlo también como una forma de discusión. Y bueno, habíamos hablado un poco con Rocío sobre el tema de mi presentación aquí. Y pensamos que es una oportunidad para presentar lo que viene aquí, que realmente es el resultado de un trabajo que se ha hecho durante 3 años por lo menos, con colegas en particular de Chile, de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, pero también con muchos colegas de España. Tienen un equipo muy fuerte sobre educación y políticas educativas en la Universidad Autónoma de Barcelona, incluso con muchos colegas que migraron hacia otros centros universitarios en Europa en particular, pero que guardan un lazo muy fuerte con la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, que yo conozco muy bien también porque intercambio mucho con ellos. Y bueno, otros colegas también, que ha sido un trabajo sobre segregación, lo vamos a mencionar, pero en particular la relación entre segregación y contextos de mercados o de cuasimercados escolares, que vamos a precisarlo. Decía, es un trabajo colectivo que se hizo con varios equipos, y eso salió recientemente, en 2023, en un libro salió en inglés. Es una paradoja, pero así es, porque viniendo de equipos de trabajo en español y en francés, Educational Markets and Segregation, Global Trends and Singular Experiences from Belgium and Chile. Y lo que voy a presentar es un poquito, bueno, la conclusión y los mayores resultados de este libro colectivo. Bueno, acerca de la segregación. La segregación en sistemas escolares no es algo nuevo. De alguna forma podríamos decir que casi que en toda la historia de la educación hemos conocido formas diferentes de segregación entre ricos y pobres, entre niñas y niños, entre religiosos y laicos, etc. Y de alguna forma es cuando se empieza a considerar que la escuela tiene que ser una escuela común y que hay peleas, empezando por la escuela primaria y después por el nivel del colegio, que se considera que hasta el final del colegio en muchos países se requiere un sistema educativo con los mismos programas, el currículum más o menos idéntico para todos, que eso empieza en el siglo XX y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se organiza una escuela común que aparece la extrañez de tener escuela para gente de piel blanca, de piel negra en Estados Unidos y otros asuntos en otros países. Pero en países de Europa,
de cierta forma, la denuncia de la segregación es algo muy reciente. Es algo que aparece en las últimas décadas del siglo XX, no es antes. Por el hecho que durante mucho tiempo se consideró como una evidencia que había una escuela para cierta categoría social y otra escuela para otra categoría social. Vale la pena decir también que mientras que en Estados Unidos la denuncia de la segregación es básicamente racial, en Europa la denuncia es básicamente social. El tema de las razas, si se puede hablar así, en la escuela, se maneja muy poco en Europa, probablemente por el hecho de que categorías raciales en un país como Francia no existen para la administración pública y desde luego existen muy difícilmente para la investigación. Que yo sepa, el único país en Europa que maneja administrativamente categorías raciales es Inglaterra. En otros países es una categoría que no existe. Ustedes saben, en Estados Unidos, en cualquier documento le piden cuál es el color de piel. Y si es black, si es Asian, si es latino es una de las categorías o hispánico quizás manejan. En Europa no existen estas categorías y ni siquiera para la investigación. Y el tópico de la segregación casi siempre es básicamente segregación social. Se puede manejar segregación étnica. En Bélgica, en los últimos años, en Francia también ha subido la importancia de la segregación étnica, pero las categorías son muy difíciles en su manejo. Entonces, también en relación con la inmigración. Inmigrante de la primera generación o de segunda generación, pero básicamente la cuestión es social. En las últimas décadas ha habido, incluso en Europa, mucha investigación sobre segregación social, lo decía, a veces sobre segregación académica, no tanto en términos del origen social de los alumnos, pero en términos del aprendizaje, de las mediciones, del puntaje de los niños. Y muchas de estas investigaciones muestran que uno no es el único, pero un factor relacionado con la organización de los sistemas escolares que se relaciona con la segregación es la cuestión del free choice. Cuando más los padres tienen libertad de elección de centros, es probable que más suba el nivel de segregación. Lo podríamos decir en términos un poquito distintos, diciendo que es altamente probable que la segregación aumenta en contextos de mercado o de cuasi-mercado escolar. Vale la pena que lo aclarezca un poquito. El concepto de cuasi-mercado escolar viene de Inglaterra y es un concepto muy importante en la investigación sobre regulación de los sistemas escolares en Inglaterra, en Europa y en el mundo. Hoy día es un concepto que circuló bastante. ¿Qué significa este concepto de cuasi-mercado? Viene de los ingleses durante los 80, cuando en la época en la cual en Inglaterra se organiza políticamente un cuasi-mercado escolar, se refiere a un contexto donde las familias pueden escoger su escuela, igual como consumidores escogen su restaurante o su supermercado. Las escuelas tienen autonomía y se pueden diferenciar su oferta, igual como un restaurante ofrece algo distinto al restaurante vecino. Y a nivel de la remuneración del servicio, en un contexto de cuasi-mercado, la plata viene del Estado, no del consumidor. Eso explica parcialmente el término de cuasi-mercado. Pero las escuelas reciben dependiendo del número de alumnos que captaron de alguna forma. Entonces depende de la atractividad de la escuela. ¿Cierto? Eso es el concepto de cuasi-mercado.
vale la pena también plantear que en Inglaterra, en el año 88, es una decisión política, ideológica, liberal, que asumió el gobierno Thatcher, que consideró, antes de eso en Inglaterra, la gente no podía escoger a su escuela, igual como ocurre todavía en muchos países de Europa. En Francia básicamente no se escoge, en Alemania no se escoge, en Suiza no se escoge, etc. Y la Thatcher, una ministra sumamente liberal, pensó que el sector escolar podía mejorar con una regulación de tipo liberal, diciendo a las familias que escojan a su escuela y que vaya a una escuela que les gusta, que es una buena escuela. Y las escuelas que no tienen éxito, que no son atractivas, van a perder alumnos y van a perder su financiación. Y es una forma de presión sobre la calidad escolar. Eso es el caso de Inglaterra. Saben que países como Australia, Neozelandia, tuvieron en los años de los 90 básicamente, regulación muy similar a Inglaterra. Bueno, después en Neozelandia por lo menos cambió bastante. Es importante también subrayar que Estados Unidos, que visto desde Europa es un país mucho más liberal que lo que tenemos en Europa, no tiene en su mayoría este tipo de regulación. Existe este tipo de regulación, pero es más bien un asunto periférico. En muchas partes de los Estados Unidos, las familias no pueden escoger a su escuela, van a la escuela del barrio dependiendo de su residencia, igual como ocurre en muchos países de Europa. Entonces, es un tipo de regulación que existe en varios países, pero a nivel mundial tampoco son tantos los países. Y vale la pena subrayar que mencionando esta relación entre mercados o cuasi mercados y segregación escolar, hay mucha literatura que pone en evidencia, hay dos casos paradigmáticos, Chile, y además que Chile durante mucho tiempo no es cuasi mercado, es un mercado, porque hay mucha plata privada y hay diferenciación del precio dependiendo del éxito de la escuela, quizás de la calidad, pero eso se discute. Y Bélgica también, pero Bélgica es un cuasi mercado en la estricta definición, no hay intercambio monetario con las familias. En Bélgica las familias no pagan, el Estado paga, pero depende del éxito de cada escuela. Entonces, con los colegas chilenos, eso fue un trabajo que desarrollamos mucho con Juan Pablo Valenzuela de la Universidad de Chile, con Cristian Beley también de la de Chile, con Javier Corvalán, un poquito con Alejandra Fanabella también de la Universidad de Alberto Hurtado, María Teresa Rojas también fue asociada a este libro, los colegas de Barcelona y otros, pero sería interesante hacer un estudio, pero no superficial, un estudio profundo de qué pasó en Chile, qué pasó en Bélgica, qué significa la segregación en esos países, cómo está tematizada, qué tipo de políticas públicas hubo en las últimas décadas para llegar a este estado de segregación. Y un tópico importante del libro es también sobre tentativas de desegregación, que eso existe en Chile, existe también mínimamente, por lo menos en Bélgica, y tomamos bastante tiempo en analizar estas políticas, ver su recepción en la población, lo voy a mencionar poco esta mañana, y su impacto cuantitativo también. ¿Qué tal el éxito o no en desegregación? Eso es este libro, 2 estudios de casos en profundidad, analizando el contexto estructural, cultural también de los sistemas educativos. Hay también capítulos más teóricos en el libro. Yo pienso que son excelentes capítulos teóricos, lo puedo decir porque no son míos. Uno de Hugues Bralans, que Rocío conoce, es un excelente capítulo sobre sociología de los mercados escolares. Un mercado escolar no es cualquier mercado.
es en el lenguaje de un sociólogo francés, Lucien Carpic, es un mercado de bienes singulares, no de bienes estandarizados. Y también de bienes muy relacionales, dependiendo de esta relación tan particular entre un niño, una familia, un centro educativo. Y Hugues Draland hace un excelente trabajo sobre qué significa eso, qué tipo de impacto, cuál es la posibilidad de regular este tipo de mercado, y es bastante escéptico alrededor de eso. Y también excelente capítulo desde el ángulo de la ética de la educación, ¿no? Es muy original este capítulo de Hervé Courtois. Eso existe poco, yo pienso, en la literatura internacional, y realmente es un colega filósofo, trabaja mucho en filosofía y ética de la educación, y para nosotros y en diálogo con nosotros arma este capítulo diciendo desde el punto de vista de la ética por qué es o por qué sería un problema la segregación escolar. Y propone argumentos, algunos voy a retomarlos en mi presentación, otros no, pero es realmente un análisis bien original sobre este asunto de la segregación. Bueno, empiezo con Bélgica francófona. Quizás pasó un poco más tiempo sobre Bélgica que Chile, porque, bueno, se supone que Chile conoce bien el contexto. Yo les estaba diciendo, en Inglaterra fue una opción política organizar un mercado o cuasi mercado escolar. En Bélgica francófona tenemos las tres características estructurales del cuasi mercado, pero en ningún momento en toda la historia del país se optó por un mercado escolar. Y eso es una diferencia, pienso, muy importante. Y también para gente trabajando en este tipo de asuntos, llama la atención sobre la similitud estructural no significa la similitud de significados o la similitud cultural. Pienso que es una cosa muy importante. En Bélgica, la gente puede escoger su escuela. ¿De dónde viene? División filosófica de la sociedad belga, desde que existe. Desde la primera constitución del país, en 1831, se consideró que la educación es libre. En esta época significaba básicamente que diferentes entidades públicas y privadas podían ofrecer educación. Y en esta época, entidad privada significa la Iglesia. ¿Y cuál Iglesia? La Iglesia católica. ¿Cierto? Y durante mucho tiempo, hasta hoy, en cierta forma, la sociedad belga es una sociedad organizada alrededor de pienso que lo mencionó aquí, alrededor de dos pilares. El pilar laico y el pilar confesional, básicamente católico. No solamente en el campo escolar, sino que si uno considera la salud, los hospitales en Bélgica, hospitales católicos, hospitales públicos, las universidades católicas, universidades públicas, movimientos de juventud, católicos, públicos, sindicatos, los dos principales sindicatos con una muy gran fuerza en Bélgica, sindicato socialista, que muy cercano al mundo laico, sindicato cristiano. La mutualidad, que gestiona mucho del servicio de salud, mutualidad cristiana, mutualidad socialista. Eso. La sociedad belga ha sido organizada en forma de existencia de dos pilares, y hasta servicios usualmente públicos resultan de una negociación entre el Estado, más bien un Estado débil, y instituciones de los dos pilares. ¿Cierto? Hace tiempo que la secularización está presente en Bélgica.
Hace tiempo que hay muy poca gente en las iglesias. Hace tiempo que hay cantidad de gente que no se casa, no bautiza por la iglesia. Pero sin embargo, las instituciones todavía están. Los dos sindicatos todavía están. Los movimientos de juventud quitaron la palabra católica y cristiana, pero en términos a su historia, a sus valores, al tipo de público que reciben, mi universidad se llama Universidad Católica de Lovaina. Hace décadas que anuncia que se respeta a cualquier filosofía, creencia, convicción, para el personal, para los estudiantes, que a nadie se le pide cuál es su convención cuando lo contratan, pero sin embargo guarda la palabra católica y lo asume como raíces humanistas cristianas. Bueno, eso todavía existe, a nivel institucional todavía existe. El sistema escolar de hoy en Bélgica se relaciona mucho con lo que ocurrió en el año 58. Fue un tiempo de pelea entre el mundo laico y el mundo católico, acerca del reconocimiento de escuelas, pero también acerca de la subvención de la escuela, hasta 1958, para la educación secundaria, los padres tenían que pagar por colegios católicos. Colegios públicos estaban gratuitos, la escuela gratuita católica y pública estaba gratis, pero a nivel de la secundaria, si una familia escogía una escuela católica, tenía que pagar por recursos propios. Y en 58 hay un compromiso entre los dos pilares y se dice los padres pueden elegir una escuela. La idea en esta época es que pueden escoger entre escuela laica y católica. La escuela tiene que ser gratuita. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado subvenciona. Y subvenciona prácticamente al mismo nivel la escuela católica como la laica. Pasa lo mismo para las universidades también. Y sencillamente la subvención depende de cuántos alumnos, cuántos estudiantes hay en cada centro. Desde luego tenemos un sistema escolar muy descentralizado, con muchas escuelas que todavía tienen alguna relación con la iglesia, no solamente católica, pero hoy día hay algunas escuelas musulmanes, ortodoxas, protestantes, son muy pocas, pero hay, y la Constitución lo permite. Y hay escuelas públicas que pueden depender de los municipios o de las provincias o del poder central, que tampoco es el Estado, pero no importa, del poder central para el sistema educativo francófono, porque tenemos al lado también el sistema educativo flamenco, que tiene su total autonomía, tiene la misma historia, pero su total autonomía desde hace 40 años. Pero lo que voy a mencionar en lo que sigue es acerca del sistema educativo francófono. Sí. ¿Qué más? Hoy día tenemos una sociedad en vía de secularización, pero la normativa sigue la misma. ¿Y qué se pudo observar desde hace 30, 40 años? Es que más allá de la dimensión confesional, las familias escogen una escuela singular. Eso no está escrito, pero la Constitución lo permite. Y cualquier encuesta que se hace, es evidente que las familias ya no dicen, yo considero por un lado escuela laica o escuela católica. Las familias dicen, es que yo estoy considerando a 3 o 4 escuelas, 2 son públicas, 2 son católicas, y quizás uno es privada, pero de tipo pedagogía alternativa, que todavía es otro tipo de singularidad.
Y busco una escuela que me parece más conviene para mi hijo o mi hija. Entonces, se ha vuelto con el tiempo ya no solamente una decisión de opción entre lo laico y lo católico, pero una opción sobre una escuela singular. Lo que nos permitió hablar también de educación a nichos. Realmente en Bélgica es un país tanto en la parte flamenca como francófona, con bastante variedad en la oferta escolar y variedad en la propuesta pedagógica. Hay más autonomía para las escuelas que en muchos otros países, pero también, a veces yo diría lamentablemente, bastante variedad también en la composición de la escuela. ¿Qué tipo de...? Incluso sobre pedagogías alternativas. Es una cosa obvia en Bélgica. Son familias de clase media alta que escogen escuelas con pedagogía alternativa. Y no es un asunto de plata, porque usualmente la mayoría de ellas son gratuitas como las otras. Pero el hecho de querer una educación de tipo Montessori o de Crowley o Freinet o etc. corresponde a cierto tipo de familia. Entonces, bueno, bastante diferencias a nivel de la oferta y del público. Es lo que los sociólogos, analizando este tipo de mercado, llaman un mercado de singularidades. Es un mercado de bienes singulares, poca comensurabilidad. Es muy difícil caracterizar un servicio, compararlo, decir que se hace un ranking con dicha escuela que sería superior a la otra, porque por la misma singularidad del ranking es casi imposible. Entonces funciona más por reputación, por rumor, y vale la pena mencionarlo. En Bélgica tradicionalmente el matching entre una familia y una escuela pasa también por un diálogo privado entre el director de la escuela y la familia. Que eso es como un espacio que les gusta mucho a los directores de escuela guardarlo, porque les da cierto tipo de influencia y de autoridad. El director escoge cómo presenta su escuela y hicimos también investigación mostrando que el director puede optar que esta familia le parece que no conviene para la escuela por cualquier motivo y escoge también entonces una presentación que empuja a la familia a cambiar de opción, mientras que funciona diferentemente con otros. Bueno, y todo eso en un contexto donde en Bélgica siempre, desde que nació el país, se puede escoger una escuela. Se dan cuenta que cambiar esto es una cuestión sumamente difícil. Es una evidencia de la sociedad belga, probablemente igual como en Chile. No sé si siempre fue así en Chile, pero es obvio que hace décadas, por lo menos, que la gente puede escoger a su escuela y cambiar eso es muy difícil. El tema de la segregación escolar llega en forma fuerte en Bélgica en el siglo XXI. Y llega con las pruebas de PISA. Sencillamente porque, por la propia debilidad del Estado belga, y en particular en el campo escolar, en Bélgica, al contrario de Chile, teníamos muy pocas estadísticas acerca de muchos campos de la vida social, pero entre otros del sistema educativo. Había muy pocos datos cuantitativos. Y además los que teníamos eran nacionales. Con PISA permite una medición de la segregación y una comparación internacional. Desde la primera encuesta PISA en el año 2000 aparece que el sistema educativo en Bélgica francófona es el primero, el segundo, el tercero más segregado de toda la Unión Europea. ¿Cierto? No es del mundo, no es de la OCDE, pero es el más segregado. En la primera encuesta PISA era el más segregado de toda la Unión Europea. El flamenco también, pero un poquito menos. Entonces aparece el debate. ¿Por qué? ¿Qué tal?
Bueno, algunos investigadores ya lo habían dicho desde hace algunos años, pero con PISA sale en primera página de los periódicos. Una cosa muy importante para nuestro análisis, y pienso que es una diferencia fuerte con Chile, desde luego el tema de la segregación aparece como un asunto político que van a asumir los políticos, igual como se asumió de alguna forma en Chile, pero viene de la universidad, de algunas ONG, la PED, Appel por una Educación Democrática, y políticos de centro-izquierda, sabiendo que en Bélgica francófona, desde hace décadas, las mayorías políticas usualmente son de centro-izquierda. Bueno, el Partido Socialista es bastante fuerte, el Partido Verde es bastante fuerte, y hay un pequeño partido social cristiano que es menos fuerte, pero usualmente hace mayorías con los verdes y con el Partido Socialista. Entonces, casi todos los gobiernos que hemos tenido desde hace 40 años son de centro izquierda. Y estos partidos, los verdes, el Partido Socialista y hasta cierto punto el Partido Social Cristiano, oyen este asunto de la segregación. Y algunos años después de PISA, estoy mencionando el gobierno del periodo 2004-2009, en su declaración de gobierno asumen: vamos a luchar contra las escuelas gueto, vamos a promover mixidad social en las escuelas. Eso es el reto, es la meta que anuncian. ¿Por qué? Es interesante ver los argumentos. Al principio del periodo de gobierno manejan un argumento que yo llamo intrínseco. Tenemos que promover la mixidad social porque mixidad social es favorable a la integración social y democrática, porque hay un interés en tener mixidad en el campo educativo. Y manejan también un argumento más instrumental, diciendo: hay investigaciones que han mostrado que el nivel educativo promedio de un sistema escolar está subiendo, honestamente, un poco cuando, todo siendo igual, hay más mixidad social en los centros educativos. ¿Cierto? O sea, hay un argumento fundamental, intrínseco, hay un argumento instrumental. Y este gobierno empieza entonces diciendo: tenemos que hacer algo. Y vamos a ver que entre 2007 y 2010, Bélgica francófona conoció 3 decretos sobre regulación de admisión de alumnos. ¿Cómo los puedo resumir? El gobierno empezó a hablar de este asunto en contra de las escuelas gueto, promoción de la mixidad social. Eso vale la pena como proyecto democrático, para que la gente aprenda a vivir, a estudiar con personas diferentes de sí mismo, de su familia. Pero el argumento no cayó muy bien en la opinión pública. Y muy rápidamente uno se dio cuenta que la ministra encargada de la educación, a la postre, en ningún momento va a cuestionar el fundamento del cuasimercado. Todos los decretos que voy a mencionar consideran que la libre elección de las familias, eso no se toca. Interesante, hasta el Partido de los Trabajadores de Bélgica, que es un partido cuasi comunista, ni se metió en cuestionar la libre elección. Yo pienso que el partido que se mete en eso se enfrenta a un problema político. La libre elección no se cuestionó.
el financiamiento por alumno no se cuestionó. La autonomía de los centros se redujo un poquito. Hay más control del Estado que antes. Hay un poquito más control del Estado que antes, pero tampoco tanto. Bélgica no es un país de accountability policies, de rendición de cuentas, no, en eso es muy diferente de Chile. Y tenemos pequeñas políticas muy recién de responsabilización de los centros, pero no hay ninguna tradición en este tipo de asuntos. Entonces, de alguna forma, los decretos que menciono, su impacto es solamente para los centros educativos que tienen más demanda que oferta. Desde el principio, todo lo que mencionó y que fue un objeto de polémica enorme en Bélgica francófona, solamente puede tener un impacto en pocos centros educativos donde hay más demanda que oferta. Y de alguna forma estas políticas consideran que si hay más demanda que oferta, una regulación del Estado no está en contra de la libre elección, pero es una regulación de la sobredemanda, ¿cierto? Entonces es una manera de concebir su política sin modificar la Constitución, que defiende la libre elección, pero a la vez van a darse cuenta que es una política que desde el principio no puede tener un impacto amplio. En particular si se anuncia que vamos a luchar contra las escuelas gueto. Pero en muchas escuelas guetos no hay sobredemanda. Entonces los jóvenes que están allá se van a quedar allá. Y vamos a mostrar que no cambió nada. Todo lo que se hizo durante años en lo que se relaciona con escuelas gueto. Bueno, ¿qué más podría decir? Una gran diferencia con Chile, porque se dan cuenta que hay similitud, es que la regulación de admisión en Bélgica toca solamente un punto del sistema educativo, la entrada en la escuela secundaria. No toca lo demás, es solamente un punto que es el objeto de la regulación. Un nivel. La transición entre primaria y secundaria, cuando los chicos tienen 12 años. Es el único momento, lo demás siguió como antes. Como antes, honestamente, en Bélgica no hay selección de alumnos, hace décadas que eso está prohibido, no hay. Entonces se supone que la gente puede ir a la escuela donde solicita, pero eso es la ley. Lo que sí se sabe, y vale la pena que lo mencione, es que, otra vez, en particular en escuelas con una fuerte demanda, antes de esta regulación, a veces un padre, una madre de familia podía ir a la escuela o llamar a la escuela hasta un año antes y decir, yo sé que hay mucha demanda, entonces por eso con mucha anticipación le pido un cupo para mi hijo, y que el director a veces contestaba, lo siento mucho, pero no hay más cupo. Un año antes, o hasta 18 meses antes. Y se sabía o se supo que en la misma escuela, 3, 4, 5 meses más tarde, otra familia pedía un cupo y sí lo podía conseguir. Y que desde luego la ley dice no hay proceso de selección, pero en los centros con sobredemanda, de hecho el director tenía el poder de saber a quién le daba un cupo, a quién no le daba, y lo hacía en una forma bastante oculta. Entonces, eso es todo el contexto en la cual en 2005, 6, 7, los ministros de la parte francófona del país deciden tenemos que regular las admisiones, por lo menos en la entrada en la secundaria. Y el primer decreto de regulación es súper sencillo. Dice lo que existía antes, no pueden hacer selección, etcétera, etcétera. Y dicen, hay un cambio, básicamente un cambio. Es que la fecha de inscripción será idéntica
para todos los centros educativos. El 20 de noviembre se abre la temporada de admisión. Desde luego, el 20 de noviembre a las 8 de la mañana, todos los cupos están disponibles. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pasó eso. Bueno, en pocos centros, quizás en 20 centros educativos, no más. Centros con sobredemanda. 2 días antes, día y medio antes, se sabe que en tal centro tiene mucho éxito, mucha gente quiere un cupo, y empezó a hacerse una pequeña cola. Y la cola se alargó. Entonces, bueno, mejor pasamos la noche aquí, porque ¿qué tal que perdamos el cupo para el chico? Entonces llegaron algunos con carpas. Y noviembre es el final del otoño, llega el invierno. Yo pienso que la ministra hizo un error enorme, fue la fecha. No fue el decreto, fue la fecha. Lo hubiera puesto en verano más fácil. Y los directores de escuela vivían súper mal este decreto, porque era como una expresión de desconfianza hacia ellos y de pérdida de poder. Y además, esos colegios, casi todos son colegios de élite. Bueno, no hay la diferencia que hay aquí en Chile entre colegios de élite y otros, pero colegios de la clase alta o con muy alto nivel académico. Y bueno, entonces, eso fue un tema muy interesante desde muchos puntos de vista. Algunos directores, muy en contra del decreto, llamaron a la prensa. No, que vean, que vengan con la televisión a mostrar lo que está pasando, qué vergüenza. En un país como Bélgica hay que dormir en la calle, ¿te imaginas? Para tener un cupo para tu niño. Entonces llegó la televisión. Hay un director en Bruselas que llamó la Cruz Roja. Aquí tengo gente, tiene frío, no tiene con qué comer, ni hay agua. Que vengan con algo para esta gente. Llegó la Cruz Roja y eso pasó en televisión. La imagen de la ministra fue pésima y esta ministra dejó su cargo con una muy mala imagen de regulación de admisión en la opinión pública. Entonces, eso siguió. El gobierno de la comunidad francesa, así se llama la parte francófona del país, se quedó en su plan chico, pero en su plan, y más adelante consideró que hay una cosa que cambiar, es que el mismo día para todo el mundo, con la formación de colas, no es el buen sistema. Y guardaron el mismo tipo de decreto, incluso fueron un paso más adelante, diciendo si hay exceso de demanda, hay una cuota reservada para alumnos vulnerables. Es una definición bien belga, no importa, pero alumnos viniendo de sectores vulnerables. Una cuota hasta el 20% del total de los cupos. Y por lo demás, manejaron otros criterios. Ya no había que hacer cola, pero una cuestión de índice cuantitativo, tal familia, tantos hijos, uno está yendo al internado, gana un punto, etcétera, etcétera, y se hacía un cálculo. Y el ministro dijo, cuando el decreto promovió, que, si con los criterios hay alumnos ex aequo, al final la última forma para decidir quién tiene el cupo y quién no lo tiene es un sorteo, ¿cierto? Y el sorteo había que organizarlo en cada centro.
otra vez, error increíble. Hubo manifestaciones en Bruselas, ¿qué es eso? Que la escuela no es una tómbola, ni una rifa, ni un casino, y que nuestros hijos no son números. No, mucha similitud con Chile, no lo sé. Bueno, la gente olvidó que habían venido economistas expertos de Boston y de Nueva York diciendo que en algunas zonas de Boston y de Nueva York se maneja el sorteo para tener cupos escolares. Pero otra vez le fue muy mal al ministro, la prensa, la opinión pública se puso en contra de este decreto. Y llegó en 2010 un tercer decreto. Después hubo otro en 2022, pero es muy similar al de 2010. ¿Y cuál es casi la única diferencia? Es que la misma fecha y colas no querían más, sorteo tampoco. Entonces, lo que han manejado es que son criterios geográficos de distancia que permiten arbitrar entre las demandas. Y maneja una cosa súper compleja, de distancia del domicilio hasta la escuela. ¿Cierto? Es un criterio importante. La idea es que prioridad a los que viven cerca del centro educativo. Pero también manejan la distancia entre la escuela primaria y la escuela secundaria y la distancia anterior entre la casa y la escuela primaria. Es una cosa con muy poca transparencia, y eso sí es un problema, muy técnica. La meta es que no haya más execo y que el sorteo no sea necesario, ¿cierto? Entonces, desde el año 2010 hay este tipo de decreto sobre regulación de admisión, ha sido súper polémico, mientras que estos decretos respetan la Constitución, respetan la libre elección. Solamente tienen impacto si hay más demanda que oferta y probablemente no tienen mucho impacto. Los únicos centros que sí conocieron un impacto son los centros con mucho éxito y con mucha demanda, que ahí así se mete el decreto y cambia un poco la población escolar con prioridad a los que viven cerca del centro educativo. Bueno, conclusión para la parte francófona: resistencia muy importante de padres de familia y de la opinión pública cuando el gobierno se mete en regulación de admisión. Han habido varias evaluaciones cuantitativas y hay consenso. La segregación no bajó, no disminuyó. Bueno, yo podría decir que antes iba aumentando y dejó de subir. Claro. Bueno, la interpretación se puede decir. Sin eso, probablemente habría subido más. Con eso, no bajó. La ministra había anunciado: estamos en contra de las escuelas gueto, tienen que desaparecer las escuelas gueto. Las escuelas gueto todavía están en el centro de Bruselas y de cada ciudad de Wallonia, de la parte francófona del país. Y de alguna forma hay un mensaje paradójico. Mientras que se quiere regular el mercado, los padres de familia hoy día tienen más conciencia que todas las escuelas no tienen la misma calidad y que tienen que actuar como consumidor y que buscar información, exprimir preferencias, etcétera, etcétera. Entonces hay un decreto que quiere ir en contra de esta lógica de mercado, pero a la postre, y quizás hay cosas similares en Chile, aunque no sé, a la postre educa al consumidor. Y bueno, les pasé algunos detalles, pero hoy día es muy similar a Chile. Los padres de familia tienen que escoger hasta 10 centros educativos. Entonces, es una de decirles: busque información. Ojalá que sea un buen consumidor de escuela. Busque cuál es la calidad de los centros y ponga
preferencia 1, 2, 3, hasta 10 si lo quieren. Bueno, eso es sobre Bélgica francófona. En Chile, importancia muy antigua de la libertad de enseñanza. También nos decían los colegas chilenos, como resultado de relaciones conflictivas entre el Estado y la Iglesia. Esta libertad se refiere tanto a los padres como a los centros educativos. La libre elección de los padres no solo es consagrada en la Constitución, sino también en Chile profundamente arraigada en las referencias de la población, y sistema educativo que ustedes conocen muy bien, con 3 tipos de proveedores, entre educación pública, privada subvencionada y el sector privado. Entonces tenemos una configuración estructural del sistema educativo muy similar a Bélgica, a pesar de tener sociedades, yo pienso, muy distintas. Bélgica es un régimen, podría decir, socialdemócrata. Bélgica es un país con, a nivel mundial, muy poca desigualdad social. Si uno mira, por ejemplo, el índice de Gini de desigualdad de ingresos, Bélgica es uno de los países del mundo con el índice más bajo, igual con los países del norte de Europa. En parte, básicamente, porque tenemos en Bélgica políticas de protección social muy altas, con salud gratuita para todo el mundo, con educación gratuita. Se paga un poquito en la universidad, pero nada que ver con lo que existe en otros países, con protección en contra del desempleo, mucho mejor que en casi todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Y eso se paga con muchos impuestos, que es una forma de redistribución de la riqueza en el país. Entonces, bueno, ustedes conocen la sociedad chilena, no es igual a este nivel. Es interesante ver también que podemos tener estructuras educativas similares en sociedades tan distintas. Es una cuestión que, bueno, no conozco por qué, pero es interesante quizás también analizarlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, pienso que lo principal lo mencioné. En el momento de analizar en Chile políticas de desegregación, lo discutimos mucho con los colegas chilenos. Obviamente, vamos a tomar en cuenta la ley de inclusión, que probablemente por excelencia es la ley que maneja un sistema de admisión escolar, parecido al de Bélgica. Pero discutiendo con los colegas, muchos colegas chilenos nos decían: tenemos que tomar en cuenta la SEP. Y yo pongo aquí lo que fue el resultado de la discusión con colegas de Chile. La ley SEP no es una ley de regulación de admisiones. Es una política, lo saben, compensatoria, pero que supedita el acceso a los recursos de la ley SEP para los alumnos vulnerables a 3 condiciones: ausencia de sistemas de selección para alumnos vulnerables, ausencia de contribución económica para estos alumnos y, pero eso es otro asunto, rendición de cuentas. ¿Sí? Desde luego, muchos colegas chilenos decían: es bastante probable, porque sabemos que hubo muchas escuelas que entraron en la política SEP, que ya hay algo sobre admisión escolar a partir de este momento, porque estas escuelas aceptaron dejar procesos de selección y no pedir más plata, por lo menos a las familias de alumnos vulnerables. ¿Cierto? Que ya es algo que tiene algo parecido con la ley de inclusión que viene algunos años más tarde. Después en Chile viene la ley de inclusión. Bueno,
pienso que ustedes conocen bien esta ley. Saben también que se empezó por la región más al sur y que cuando nosotros estábamos trabajando sobre el libro en los años 2021, 22, 23, sobre la región metropolitana, donde hay más segregación, todavía no se podía observar el impacto de la ley de inclusión. Podíamos discutir de la puesta en marcha, de la concepción de esta política, pero no ver su impacto cuantitativo. En cuanto a su racionalidad interna, lo que sí vale la pena decir es que nosotros la consideramos como una política más fuerte que la política belga. Es muy similar en muchos aspectos, pero considera las admisiones en cualquier año del sistema escolar y además mueve dos cosas que yo pienso son muy importantes en la historia educativa chilena y que no existían en Bélgica, es que prohíbe al sistema de selección y poco a poco impide como dicen, la contribución privada para el sector particular subvencionado. Bueno, eso no se hacía antes en Bélgica, antes no se podía suprimir, pero cambiar eso en Chile, pienso que es algo, es algo fuerte, porque es un cambio estructural importante del sistema educativo. Además, vale la pena también resaltarlo, la gestión de la admisión escolar hoy día en Chile es mucho más centralizada que en Bélgica, ¿cierto? Pienso que se hace a través de la página web del sistema de admisión escolar. En Bélgica, a pesar de tener un gobierno de centro-izquierda, en una región que vota centro-izquierda, no ha sido posible. Hoy día, con lo que mencioné, incluso cuando se entra en la escuela secundaria, es en el centro opción 1, preferencia 1, que yo entrego mi formulario. Y es el centro que empieza todo el manejo de las inscripciones. Y si no hay sobredemanda, se queda ahí. Y el centro recibió el formulario, aceptó a todo el mundo. No es una gestión centralizada. Y pienso que eso también a nivel cultural tiene su impacto. Bueno, esos son datos calculados por el equipo de Juan Pablo Valenzuela. Son muy interesantes, me parece, como datos. Bueno, sí, me voy a poner ahí para comentarlos. ¿Cómo? Está Claudio Allende online, está acá. Que es miembro del equipo. Ah, sí. Sí. ¿En línea? Sí. Ah, uy, qué presión. Bueno, ¿qué están manejando aquí? Son índices de la segregación escolar en Chile desde el año 2000 hasta el año 2001, 2021, 2022. Bueno, ven esos movimientos. Las 4 líneas corresponden a cálculos de la segregación, es el Duncan Index, dependiendo de los percentiles de los alumnos. Por ejemplo, tomamos esta línea aquí arriba. Aquí miden el índice de segregación correspondiendo al grupo del 10% de los alumnos más favorecidos, ¿cierto? A nivel socioeconómico. Mientras que aquí tenemos 3 otras líneas que consideran otros deciles o centiles, el centil 20 para esta línea, el centil 50 y 60, si puedo leer bien, ¿cierto? ¿Qué muestra este gráfico? Uno es que la segregación en Chile es la más fuerte si consideramos, si aislamos el 10% de alumnos más favorecidos, ¿cierto? Es una cosa muy diferente a lo que tenemos en Europa y en Bélgica. En Bélgica la segregación más fuerte es la segregación desde abajo, de los alumnos más vulnerables. Son los que están más
encerrados entre sí mismos. Escuelas gueto, pero son gueto más de abajo que de arriba. Es una diferencia con Chile. Si miramos esta línea, aislando al 10% de los más favorecidos, vemos que del año 2000 al año 2021-22 subió la segregación. Este grupo todavía está más aislado. Y quizás podría ir subiendo más todavía, con el impacto incluso de la ley de inclusión. Mientras que podemos observar, si miramos los otros grupos, es que la segregación a partir del año 2000 subió. Hay algo como una cumbre en 2011, podemos decir 2009-2011. A partir del 2011 hay una pequeña baja. No es fuerte, pero hay una reducción de la segregación, considerando, bueno, a la postre, a la mayor parte de los alumnos, ¿cierto? Entonces, una dificultad a nivel de análisis de políticas educativas es cómo explicar esta reducción de la segregación. Y obviamente podríamos proponer diversas interpretaciones. Lo discutimos bastante cuando estábamos preparando el libro. La convicción, y pienso que lo puedo decir con los colegas con nosotros, la convicción, por ejemplo, de Juan Pablo Valenzuela, quien organizó este análisis de datos, es que lo más probable es que sea un impacto de la SEP. Y que la SEP, con las características que estaba mencionando, tuvo un impacto sobre la reducción de la segregación que no tocó a la clase alta, lo podemos ver allá, pero que sí tocó a otros grupos. Es la hipótesis más plausible entre los datos que podíamos analizar. ¿Ok? Bueno, llego a las conclusiones. En Chile, tenemos uno de los países con mayor índice de segregación social en la OCDE, una segregación más fuerte en los sectores más favorecidos de la población y un crecimiento de la segregación entre 2000 y 2009 para después disminuir levemente. En Bélgica, uno de los sistemas con mayor índice de segregación de la Unión Europea, más fuerte en el segmento menos favorecido de la población, y no hay cambios significativos entre 2000 y 2018. A nivel más cualitativo, una convicción que defendimos después de hacer este trabajo es que sobre este tópico, políticas de desegregación, nosotros afirmamos que sin legitimidad en la población del porqué de estas políticas, no hay cambio. No basta un decreto, una ley, si la autoridad política no puede trabajar con una legitimidad en la población del sentido, del porqué de la desegregación, muy difícil que cambie. Lo detallamos un poquito. Se dan cuenta que yo les explicaba que una diferencia entre Chile y Bélgica es que en Chile hubo movilización de los pingüinos, de los universitarios, hasta debate en las campañas presidenciales sobre el tópico de la escuela y una denuncia hasta cierto punto pública de una escuela con falta de equidad, con desigualdad, todo eso. No hemos conocido eso en Bélgica. En Bélgica una ministra socialista dijo, yo pienso con razón, tenemos que luchar contra la segregación, pero lo proponía con algunos científicos y con 2 o 3 ONG, no con un respaldo de la opinión pública. Y luchar contra la segregación en Bélgica ha sido un problema enorme
políticas muy débiles e impacto muy débil también. Bueno, eso es lo más importante que quería decir, importancia de la legitimidad para avanzar sobre eso. Podríamos añadir, pero pienso que lo menciono más tarde, que la legitimidad no solamente cuenta para armar la política, pero incluso si existe la política quedándonos en un contexto de fricción, los padres pueden escoger. Y si quieren ir en contra de la política de desegregación, muy fácilmente cambian de centro educativo. Bueno, lo que pasó probablemente en parte en Chile con gente de clase media alta o de clase media que dejó el sector particular subvencionado para irse al sector privado. Bueno, otros tipos de movimientos de este tipo. Segundo elemento, eso salió bastante de la discusión con el colega filósofo y manejando la ética. Él nos decía, mencionando el trabajo de Nancy Fraser, una filosófica política, Nancy Fraser considera que cuando se analiza movimientos y políticas que buscan aumentar la equidad o la justicia social, podemos diferenciar políticas de redistribución y políticas de reconocimiento. Las políticas de redistribución básicamente se manejan en el espacio económico y socioeconómico, mientras que las políticas de reconocimiento se manejan en el campo cultural en términos de identidad, de estatuto, etc. Y el colega nos decía, pero todo lo que están mostrando sobre Chile, sobre Bélgica, básicamente son políticas de redistribución. Es redistribución de recursos. La CEP básicamente es una política de redistribución de recursos. No lo mencioné, pero existe más o menos en el mismo momento una política similar en Bélgica. Y nos decía, todo este asunto de regulación de admisión es redistribución de plazas. No son recursos, pero son cupos que redistribuyen. Tampoco es un trabajo sobre la identidad, sobre el aspecto cultural. Y nos decía, y hablándolo con los colegas de Chile, decían, es verdad, poco se trabajó sobre aspectos de qué podemos hacer a nivel educativo, a nivel pedagógico, con mayor mixidad cultural en el centro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponer al maestro con un salón de clase más heterogéneo? En uno de los capítulos, quizás lo escribió María Teresa Rojas, pienso, menciona encuestas que se hicieron acerca de los maestros aquí en Chile, sobre la ley de inclusión, bueno, en los primeros años donde había empezado y más en el sur que en Santiago. Y la mayoría de los maestros estaban apoyando a la ley de inclusión, pero al mismo tiempo diciendo nos falta capacitación para actuar pedagógicamente en este tipo de contexto. Y pienso que es probablemente una falla tanto en Bélgica como en Chile, una debilidad de este tipo de políticas. ¿Qué más podría mencionar aquí? Muy pocas políticas de reconocimiento. Bueno, a nivel de los argumentos, les decía en Bélgica, al principio la ministra decía, la mixidad social es buena en sí, para aprender a vivir con otros que no hemos escogido. Y eso tiene que ser una escuela en un país democrático. Este argumento a los 2 años había desaparecido. Y cuando empezó la polémica en Bélgica, la ministra se quedó diciendo la ciencia
y los cálculos cuantitativos han mostrado que el nivel promedio va a subir un poquito con mayor mixidad social. Bueno, yo conozco este tipo de análisis estadístico, el impacto es muy débil. Y además, para la opinión pública, yo pienso que eso no es muy llamativo. Vamos a ganar 3 puntos PISA porque hay mayor mixidad social. No, bueno, y no es una forma de enfrentar el proyecto mismo de una escuela con menos segregación. El colega Hervé Portois, otra vez, en su capítulo sobre ética de la educación, nos decía, desde el punto de la ética, hay un argumento muy común sobre el interés de la diversidad social, y es la cuestión de la integración democrática. Él lo maneja un poquito con los trabajos de Dewey en Estados Unidos, pero pienso que hay otras referencias. La idea mayor es decir, la mixidad social en la escuela permite construir una sociedad democrática, con confianza, con conocimiento, con personas de otros grupos sociales. Pero Hervé Portois añade que desde su punto de vista y el de la ética, no solamente hay un interés colectivo en una escuela común, pero que también hay un interés individual. Hay un interés para cada persona, y es lo que planteo aquí como última palabra, y es decir, la diversidad social en la escuela es una condición positiva para la autonomía intelectual y moral de los alumnos. ¿Qué quiere decir con eso? Es que para fortalecer mi juicio moral, mi capacidad de autonomía en mis valores, de definir mis propios valores, es importante la confrontación con personas que tienen otros valores que las de mi familia. Es importante que si yo soy musulmán, que esté en una escuela con personas laicas, con personas católicas, con personas de otra religión. Y a nivel más intelectual, lo maneja diciendo mi autonomía intelectual, mi autonomía de pensamiento, la fortalezco si puedo tener un diálogo con personas que tienen pensamientos diferentes. Es interesante este argumento del colega filósofo, porque no es solamente decir, hay un interés general a la integración social, pero cualquier hijo, incluso podría decir en Chile, los grupos más favorecidos que van a colegios privados pierden esta oportunidad de una confrontación con otros grupos y pierden una oportunidad para su propia autonomía moral e intelectual. A mí me parece un argumento interesante. Termino con eso. Vemos los límites en Chile y en Bélgica de estos intentos de desegregación por la ley. ¿Y por qué estos límites? Una primera evidencia es que yo pienso que la segregación escolar no es solamente el resultado de la regulación del sistema escolar. Es obvio que la segregación residencial tiene un impacto fuerte sobre la segregación escolar y que una política que solamente se enfrenta al campo escolar sin tocar a la política de vivienda, a la política de transporte, a la política de empleo, probablemente va a tener poco impacto. Sabemos que en Bruselas hay una segregación residencial muy fuerte. Si no se toca eso, muy difícil tener impacto sobre el contexto escolar. Y lo que se puede añadir es que, bueno, que es una discusión teórica también, es que si se considera el campo escolar, hasta qué punto una buena regulación, un buen sistema de tratamiento de las admisiones puede tener impacto
mientras existe el free choice, mientras existe la posibilidad de escoger. Probablemente que sí, pero entonces la condición es la legitimidad de la política, que la población tenga la convicción que sí hay que ir en contra de la segregación. Si no hay esta convicción, los padres cambian de centro educativo. Bueno, en Bélgica no hay impacto cuantitativo. En Chile hay una pequeña reducción de la segregación. Nosotros también consideramos que, sin embargo, incluso en Bélgica, estos decretos han tenido un impacto positivo. En ambos países permitió afirmar públicamente que la segregación es un problema y que la discriminación para la admisión de alumnos no está autorizada, ¿cierto? Y en Bélgica, donde no había procesos de selección como lo mencioné, fue una forma de reafirmación de eso. La Constitución permite que las familias escogen a su escuela, pero la ley y el gobierno encargado de la educación tiene que garantizar la igualdad de este derecho para cada familia, que realmente cada familia pueda escoger, y no solamente los que tienen mayor influencia sobre el director de un centro educativo. Y de alguna forma también este sitio web del sistema de admisión escolar en Chile, o este formulario que en Bélgica se entrega en el centro, es una forma de decir: la admisión escolar no solamente es un asunto privado entre una familia y una escuela, es un asunto público y es legítimo, es razonable que el Estado se meta en la organización de la admisión escolar. Y eso pienso que en Bélgica se ha vuelto una cosa asumida por la población. Bueno, con eso termino esta presentación y podemos discutirla. Muchísimas gracias, Vincent, por tu interesante presentación en que nos muestra estos